Respondiendo a esta incertidumbre que obviamente genera el tema de los medios adecuados de solución de conflictos, para determinar si intervienen dos o tres, analicemos o justifiquemos la respuesta de la clase anterior. Donde la clase anterior les dije, pues van a intervenir únicamente dos. ¿Vale? Y entonces Alexis me dice, pero maestro, pues no concibo que esta instancia pues se desarrolle sin la presencia del tercero. En este caso el tercero será el sujeto con el que tengo el conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Miren, analicemos lo siguiente. Cuando hablamos de conflictos intersubjetivos de intereses, vamos a tener que existen siempre dos sujetos en conflicto. ¿Estamos? O dos esquinas. Porque puede ser un sujeto colectivo contra otro sujeto colectivo, o puede ser una persona física contra otra persona física, o una colectiva contra una física, o una física contra el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué ocurre. El conflicto intersubjetivo de intereses. Vamos a definirlo del siguiente modo. Miren, jurídicamente hablando. Hablaremos que hay conflicto intersubjetivo de intereses cuando existe el choque de una pretensión contra una resistencia respecto del mismo objeto en el mismo plano de la realidad social. Repito, conflicto intersubjetivo de intereses será el choque de una pretensión con una resistencia respecto de un mismo objeto en el mismo plano de la realidad social. Hagamos este ejemplo ficticio, Alexis. Piensa que te digo, Alexis, dame tu pluma. ¿Qué me vas a contestar? Pues puede ser un sí o un no. Pero pensemos, quiero que haya conflicto. ¿Cuál será el conflicto? Pues ¿Qué respuesta sería conflictiva? que no. Que no. Fíjense, a mi pretensión dame se le opone una resistencia. No te doy. ¿Respecto de qué? De un mismo objeto en el mismo plano de la realidad social. ¿Están de acuerdo que esta es la idea de un conflicto? Obviamente, el contenido del litigio puede ser muchísimo más complicado que esto tan sencillo que acabo de decir. ¿Estamos? Pero reduzcámoslo en este primer momento a ello. En este conflicto, fíjate, el conflicto, Alexis, es un presupuesto del instar. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo realizar ninguno de los instares que he señalado, de los de segundo tipo, del inciso B del que estamos viendo. No puedo señalar ninguno sin la idea de que exista previamente un conflicto, o sí puedo. Tengo que señalar que hay algo para llegar ante la autoridad. Este presupuesto, la idea del conflicto, porque reitero, yo lo voy a calificar de conflicto, pero piensa lo siguiente, Alexis. Este conflicto lo podemos solucionar de diversas maneras, y aquí entra la teoría de la solución del conflicto intersubjetivo de intereses. Y veamos lo siguiente. Y aquí creo que es donde está el meollo de nuestro asunto. Miren, por favor díganme si se comparte mi pantalla. ¿Sí se comparte? Sí. Miren, vamos a tener formas
de solucionar el conflicto unilaterales. Estas ustedes ya las conocen, nada más vamos a explicarlas. Primero veámoslo en el plano de la realidad, en el plano de la forma de solución, digamos lo dogmático, y después veamos la reglamentación legal, ¿no? En primer lugar, pueden existir como formas unilateral la autotutela. Después tendremos el desistimiento y por último el allanamiento. Reitero, primero veamos cómo operan, ¿estamos? Y después vemos la reglamentación para cada materia. Pongamos ejemplo. Autotutela. La forma de solución de autotutela es unilateral. Una de las partes realiza una actividad sin importarle la otra y con ella resuelve el conflicto. No, perdón, disuelve el conflicto. El conflicto se va a disolver. Desaparece en el plano de lo social. Piensen lo siguiente. Las formas de autotutela están reglamentadas en nuestra ley. En un primer término están prohibidas. El artículo 17 constitucional señala que nadie puede ejercer fuerza o violencia para reclamar un derecho que considera es suyo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a decir que la autotutela está inicialmente prohibida. ¿Hay excepciones? Sí. Un ejemplo de autotutela reglamentada en ley es la legítima defensa, que aplica en materia penal, ¿concuerdan? Pero piensen el ejemplo burdo que estoy dando. Si le digo a Alexis, dame tu pluma, y me contesta, no te doy la pluma, si yo quisiera ejercer fuerza o arrebatarle la pluma a Alexis y él me contesta con un puñetazo en la cara, ¿estará permitido? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Yo sé que quisiera, pero más en fin de semestre yo sé que todos tienen ese deseo hacia mí. Pero pensémoslo en el plano jurídico. ¿Creen que podamos solucionar nuestro conflicto con esta forma? ¿Qué opinan? No. Autotutela será una forma de solucionar los conflictos reglamentada en ley que la utiliza un sujeto por temor a que la actuación de la autoridad llegue tarde para la defensa de sus bienes jurídicos protegidos. Entonces, bueno, si lo vemos en el plano de lo penal, pues la legítima defensa, pues oye, alguien me está agrediendo, yo me defiendo y lo tiro. Alguien pretende matarme y yo me defiendo y lo mato. Estaríamos hablando de legítima defensa, ¿concuerdan? Pero vean ustedes lo siguiente. En la figura de legítima defensa existe juicio de reproche, es decir, actué fuera de la ley. La legítima defensa es una excluyente de responsabilidad. ¿Queda claro? Dice el Estado, actuaste mal, pero no te voy a castigar. ¿Sí o no? Bueno, y vamos a ver que las formas de autotutela son muy pocas actualmente, ya se han reglamentado pocas.
Ahora, vayamos a nuestra materia. Alexis, en un conflicto en materia fiscal, ente recaudador contribuyente, ¿existirá la autotutela? Jamás. Entonces, materia fiscal no existe. Yo no puedo decir, no, no te voy a pagar impuestos porque no tengo servicios públicos. ¿Cómo ven? A ver, por favor, ayúdenme a alguien aquí, alguien de nuestra comunidad vive en Iztapalapa. Usted, Aldair, por favor, dígame si es posible y es usted tan amable. Yo entiendo que hay ocasiones en Iztapalapa que padecen mucho del servicio de agua. ¿Es así? Sí, algunas zonas, Ok. algunas zonas. Pensemos lo siguiente, no sé, estoy haciendo una elucubración. Yo he entendido que hay veces que les llega 2 o 3 veces al mes agua, o 4 o 5, pero que no llega a diario. Mi pregunta es, ¿el consumo, bueno, el pago de ese derecho, de ese servicio del agua, varía o te cobran lo mismo? Creo que te cobran lo mismo, no estoy seguro. Ok, habría que preguntar quién está en el... Bueno, Dime, yo Sergio. tengo, yo tengo conocimiento de que, bueno, depende el caso en particular. Hay Ajá. varias formas de cobro de agua. ¿Sí? Yo en mi trabajo he tenido posibilidad de hablar con bastante personal de SACMEX, Ujú. y lo que me comentan es que, para empezar, lo que se cobra es el servicio, Sí, ¿no? sí, sí. Funcione o no, se cobra el servicio. Ya depende A ver, de pero las... explícame ese argumento, por favor, Sergio. ¿Cómo que Sí, cómo que sí, funciona? No, a ver, cuando yo voy a un restaurante, sí. pago por el servicio de que me traigan alimentos. No, sí, claro, Y entonces sí, claro. me va a decir el del restaurante, a ver, güey, te llegue o no te llegue tu comida, tú me pagas la cuenta. No, bueno, hasta donde me han comentado, vaya, no he constatado de manera personal la normativa ni nada por el estilo, pero hasta donde me han comentado, o sea, lo que se cobra, cuando se cobra esta especie, digo especie porque no conozco todo el marco jurídico del cobro del agua, esta Ujú. especie de cuota fija que la hacen en relación a una media del consumo promedio que realizan en el inmueble, ¿no? Ok, bueno, Eh, eh, Ahora bien, eso sí lo entiendo, eso viene establecido en la ley. Eso sí me parece claro. Hay un consumo promedio, siempre y cuando no se pueda verificar, tomar la medida, etcétera. Pero a lo que yo iba es a lo siguiente. Pensemos que como forma de autotutela, el contribuyente dijese, no te voy a pagar el agua porque no me llega el servicio adecuadamente. Estamos de acuerdo todos y todas que eso no es posible en materia fiscal. ¿Sí queda claro? Entonces, esta forma de autotutela la descartamos. La siguiente forma, el desistimiento. ¿Vale? Pensemos lo siguiente, sigamos con nuestro conflicto, Alexis. Te digo, dame tu pluma, me respondes, no te doy la pluma. Tenemos un conflicto intersubjetivo de intereses. Tú no me puedes agarrar a golpes para que no te quite la pluma y yo no te puedo agarrar a golpes para quitarte la pluma. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Muy bien. Y pensemos que te diga lo siguiente, Alexis. Ay, ¿sabes qué? Quédate tu pluma. ¿Qué estoy realizando? Un desistimiento. El desistimiento es la renuncia voluntaria que realiza el pretendiente respecto de su pretensión para no hacer más por ella. Y aquí hay que atender a la reglamentación de cada una
de las ramas del saber jurídico. Y así ustedes sabrán que hay desistimiento en materia civil, penal, mercantil, contenciosa administrativa. ¿Sí es cierto o no? Ok, entonces esta será otra figura y si es aplicable en el campo de lo fiscal. ¿Estamos? ¿Puede el Estado desistirse, el ente recaudador puede desistirse del cobro de una contribución? ¿Cómo se llama la figura? Ya la vimos. A ver, ¿quién me dice? Cancelación. La cancelación, exacto, Fernanda. ¿Queda claro? Entonces veamos ese aspecto. Condonación también sería un ejemplo, ¿no? El Estado dice, dejo de pretender el cobro. Otro ejemplo. ¿Y como contribuyente me puedo desistir? Bueno, de las instancias sí me puedo desistir, ¿no, Alexis? Tengo un conflicto, pensemos, interpuse un recurso de revocación. ¿O me puedo desistir de mi pretensión de devolución de pago de lo indebido? Pues sí, ¿estamos? Entonces dense cuenta, aquí es el pretendiente quien voluntariamente renuncia a lo pretendido y el conflicto se disuelve. Piensen ustedes la palabra disolver. Disolver es desaparecer los efectos jurídicos del conflicto. ¿Ustedes alguna vez han utilizado algún solvente para quitar pintura? ¿Y qué pasa? ¿La pintura se quita de un golpe o poco a poquito se disuelve? Se disuelve, ¿no? Entonces, por eso hablamos en estos aspectos de disolver. Dense cuenta que son las partes quienes lo disuelven. En este caso, de forma unilateral. La tercera forma unilateral es el allanamiento. Sigamos con nuestro ejemplo, Alexis. Dame tu pluma, me respondes, no te la doy. Yo no te puedo agarrar a golpes, tú no me puedes agarrar a golpes. Y yo no quiero renunciar a mi pretensión. ¿Cómo sería un allanamiento de tu parte? Está apagado tu micrófono. Ah, sí. ¿Cuál sería mi... ¿Cómo te allanarías en este ejemplo que estamos dando? Bueno, la línea es, me pide mi pluma, le digo que no, y se desiste usted? No. Yo te digo, dame tu pluma, tú me opones una resistencia, no te doy la pluma. No podemos llevar una autotutela, ya quedamos. Y yo no quiero desistirme. ¿Cuál sería una actitud de allanamiento por parte tuya? ¿Cómo te allanarías? Ah, pues diciéndole tampoco que no se la voy a seguir dando. O vamos a... No, Bueno, ¿cómo crees? ¿Sería dándole la pluma? ¿Qué es el allanamiento? Justo lo que acaba de decir Aldair. ok. Allanarse quiere decir llevar al llano. Sí saben qué es el llano, ¿no? ¿Qué es un llano? Es un espacio libre. Normalmente plano. ¿Sí fueron a jugar fútbol en el llano o tampoco? ¿Nunca? Todavía. ¿Todavía usted va al llano? Pues el llano es justamente un espacio libre de árboles, de piedras, de cerros, para que podamos jugar. Entonces, pasando esto a la idea del conflicto, en el conflicto que tenemos Alexis y yo, ¿cuál será el obstáculo a mi pretensión? La resistencia que opone, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para allanarse, tiene que retirar
la resistencia. Por lo tanto, el allanamiento es lo siguiente. El allanamiento es la renuncia voluntaria que hace el resistente respecto de las excepciones y defensas que ha opuesto para acoger la pretensión del pretendiente. Y nuevamente, hay que analizar en cada materia cómo opera esta figura. Pero les pregunto, ¿en materia fiscal existe allanamiento? Cuando hay conflicto, estoy hablando de la idea de conflicto. ¿Qué piensan? ¿Si hay allanamiento o no? En un embargo puede ser, A ver, dame ejemplo. pues no sé, se va a ejecutar un PAE y empiezan o un PAMA, y empiezan a embargar las mercancías, y pues no pongo resistencia porque sé que sí debo un crédito fiscal. Y ya es como de, bueno, pues que se los lleven. Pero entonces no sería el embargo, sería el pago. Y, Sí, ¿no? Porque si se lo van a llevar y todavía hay que evaluar y pues no se termina ahí el conflicto. El ejemplo sería el pago liso y llano. Pensemos sí, en conflicto contencioso administrativo. ¿Se puede dar el caso que al contestar la demanda conteste allanándome? pues sí. Entonces existe la figura plenamente. ¿Qué ocurre con el conflicto? El conflicto se disuelve. Nadie lo resuelve. Resolver quiere decir que un tercero impone la decisión. En este caso somos las partes quienes unilateralmente disolvemos el conflicto. ¿Queda claro? Ahora veamos las formas bilaterales. Miren. Formas bilaterales. Existen dos especies de formas. La primera son las formas directas. Y se traducen en la transacción. Y vamos a tener formas bilaterales indirectas. Y estas serán a su vez serán la conciliación, la mediación y el arbitraje. Muy bien. Díganme, por favor, cuando hayan terminado de copiar este cuadro para poder dejar de compartir mi imagen.
¿Listo? Listo. Sí. Muy bien. Vamos a explicar esto. Ya desde aquí, Alexis, algo te debe de brincar, ¿no? Mediación, conciliación y arbitraje, ya desde aquí la clasificación te dice que es bilateral. Es decir, que ¿cuántas personas intervienen? Dos. ¿Sale? Pero bueno, tú me dices, ¿pero por qué dos, maestro, si yo cuento tres? Bueno, vamos a analizarlo. Y reitero, esta clasificación no la doy yo, no se enojen conmigo, así lo desarrolla la teoría de los medios alternativos de solución de controversias o de conflictos. Vamos a explicarlo. Verán ustedes por qué se llaman indirectas. Creo que ahí es donde viene el punto a precisar, Alexis. Ahorita vamos a explicarlo. Dime, ¿me quieres comentar algo? Sí, que justamente lo que estoy explicando, o sea, eh, pues como bien dice, sí me salta en ese tema, porque si bien es cierto que usted como lo está explicando, que viene de la teoría y del fondo, de los medios, o sea, la ley como tal, por ejemplo, la ley orgánica de la PRODECON, pues sí establece las partes en las que se va a dividir, ¿no? Y cómo va a funcionar. Que a lo mejor eso ahorita lo voy a entender un poco más, pero sí, o sea, sí me salta eso en el sentido de que pues no pueden ser solamente dos, ¿me explico? Bueno, como yo lo veo, a lo mejor ahorita que lo Sí, explique, pues pero no confundamos los sujetos que intervienen en una instancia como lo son los sujetos que pretenden. Creo que ahí es donde está la gran diferencia, porque tú me vas a decir, pues si no viene el tercero, pues no se hace, pero no por eso la instancia deja de tener su respectiva utilidad. No se dejó de abrir la instancia, lo que pasa es que la instancia no llegó a su objetivo, pero piensa de este modo, eh, no todos los procesos que se abran llegan a sentencia definitiva, y eso no quiere decir que dejó de ser un proceso. Lo que vamos a analizar, o sea, tú me dices, es que tienen que intervenir los tres para que haya mediación, conciliación o arbitraje. Estoy completamente de acuerdo. Eso nunca lo he negado. Lo que hay que entender aquí, que cuando hablamos de medios adecuados de solución de conflictos públicos, mi pretensión es muy particular. Mira, expliquemos esto. Veamos primero los medios o las formas de solución de controversias bilaterales directas. La que les dije, ¿cuál es? La transacción. ¿En qué consiste? En que los sujetos en conflicto buscan algún modo de solucionar por un acuerdo de voluntades, en el cual se realizan recíprocas concesiones para dar por terminado una controversia presente o una futura. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que normalmente le llaman convenio. Vamos a convenir, pero el nombre correcto, de acuerdo a la reglamentación de nuestro país y bueno, del resto de los países con influencia del derecho francés, del Código Napoleón, es el contrato de transacción. Así, si ustedes abren su Código Civil, tanto de la Ciudad de México como de el Código Federal, van a encontrar en el capítulo de contratos la especie de transacción. ¿Es así o no? ¿Se acuerdan de sus clases de civil? Jóvenes.
Y tenemos que ir a la norma en particular, al caso concreto, para ver qué bienes son sujetos o susceptibles de transacción. No todas las controversias terminan o se acaban o se pueden transar por mandato expreso de ley. Ahora les pregunto, ¿existe una especie o un símil en materia fiscal de este acuerdo de voluntades? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sería una compensación. A ver, pero en la compensación, bueno, sí, tiene razón, tiene algo similar, pero hay otro ejemplo. El acuerdo ¿Pago a conclusivo, plazos? A ver, se me encimaron. Perdón, Sergio. no sé si el acuerdo conclusivo de alguna manera podría servir ahí. Ok, Fernanda. ¿El pago a plazos? Pues también en el pago a plazos tenemos una especie de acuerdo de voluntades, ¿no? Para solucionar estas características. La dación en pago, ¿les parece? A mí me parece más, salvo su mejor opinión, claro, el acuerdo conclusivo, Sergio, entraría como una forma de solución de conflictos en materia fiscal, bilateral, indirecta. Porque no podemos celebrar acuerdos conclusivos sin el apoyo de un tercero, ¿están de acuerdo? En este caso, la Procuraduría. Entonces, creo que no sería un ejemplo. Pero la dación en pago, pues es un ganar-ganar, ¿no? Gana el contribuyente y gana el ente recaudador. ¿O no? ¿O qué piensan ustedes? Porque en el tema del pago en parcialidades, pues de todos modos estoy cumpliendo con mi obligación a la que ya estaba bueno, en este caso que ya tengo determinada, y por lo tanto, pues lo único que estoy haciendo es, si ustedes gustan, ganar un plazo para el pago, pero en esencia, pues, yo como contribuyente no tengo mayor beneficio que ese. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en la dación, pues me reciben en especie alguna cuestión. Piensen ustedes, a lo mejor yo tengo esa obra de arte en mi casa, incluso hasta estorbando, y la doy para cubrir mi obligación y me la aceptan, pues ganamos todos, ¿no? Entonces sería un ejemplo en materia fiscal. Como se dan cuenta ustedes, existe un acuerdo de voluntades entre los sujetos que intervienen o que tienen el conflicto, y de ahí se desprende la disolución del conflicto. Son las mismas partes las que lo dan por terminado. Pero dense cuenta que en este caso es mediante un acuerdo de voluntades. ¿Sí quedó claro? Ahora veamos las formas bilaterales indirectas. ¿Por qué se llaman así? Porque van a requerir la intervención de un tercero que les ayude, y aquí viene la clave, o que facilite a que las partes disuelvan su conflicto. Dense cuenta que el tercero como tal no es quien impone una solución, sino que es la voluntad de las partes la que permite la disolución del conflicto.
Y veámoslo de este modo. ¿Cuáles son las formas que tenemos? Conciliación, mediación y arbitraje. Vamos a ver que en los acuerdos conclusivos, que es lo que estamos estudiando, bueno, en materia fiscal no tiene cabida el arbitraje no cabe, el arbitraje público no cabe para todas las materias. ¿Están de acuerdo? No hay arbitraje, por ejemplo, en materia penal. No hay arbitraje en materia civil. No, perdón, en materia fiscal. Por otro lado, sí habrá arbitraje público y privado en materia civil. ¿Sí queda claro? Habrá que atender a la materia, pero vayamos a lo que nos interesa. En los medios adecuados de solución de conflictos, el sujeto, el tercero que interviene, fíjense, lo hace por petición de las partes, por voluntariedad de las partes. Y aquí es donde viene el tema, Alexis. Este sujeto, el tercero, el ente público, se llama facilitador. Y él va a emplear uno de estos tres medios que acabo de indicar para darle solución al conflicto. Fíjate que existe una situación, por tratarse de un ente público, vamos a tener un aspecto de supraordenación. Yo llego ante el ente público particular, yo particular, llego y le pido al centro de mediación: por favor, proporcióname un espacio donde me ayudes a tratar de llegar a un acuerdo con Alexis. ¿Estamos de acuerdo? Mi pretensión no es haz que Alexis me pague. ¿Sí o no? El instar se abre con mi petición. En este caso, ¿qué es? Dame el espacio. Y pensemos, Alexis, a ti el centro de mediación te manda un citatorio. Oye, Alexis, mira, fíjate que Polanco nos dijo que hay un conflicto con él, donde dice que quiere que le des una pluma. Y queremos que vengas y te sientes para ver si por conducto de nosotros podemos ayudarles a solucionar el conflicto. Si tú contestas, Alexis, yo no quiero ir, ¿qué pasa? Pues, nada. ¿Cómo? ¿Ya se queda la Bueno, autoridad, ¿se queda la autoridad sin hacer nada? no, o sea, pues en el caso que está poniendo no es como que sea obligatorio que yo acuda al tema de alguno de estos medios, ¿no? Entonces, pues habrá alguna declaración y quiero pensar que va a haber, bueno, el siguiente paso es el siguiente tema, ¿no? Que es lo de la acción procesal. Justo, pero no te vayas hasta allá, quédate aquí. Si tú no vas, te pregunto, la instancia que yo abrí en el centro de mediación, ¿no se abrió? No, sí, se abrió, ¿no? Simplemente, pues no llegamos al resultado que se pretendía. Ahora tú me dices, pero es indispensable que yo vaya para que se disuelva el conflicto. Por supuesto, pero eso no quiere decir que la instancia pública no se haya abierto. Simplemente pues, no llegamos al resultado debido. No hubo ni mediación ni conciliación o arbitraje, dependiendo el caso. De ahí que para que se abra la instancia se requieren únicamente de dos. No sé si me explico. Yo estoy hablando en el aspecto procedimental. Recuerden que el procedimiento se encarga de ver el camino que llevamos a la meta. Y usted, Alexis, se está enfocando en la meta. Profesor, y en este caso entonces, cuando en la propia ley existe, o sí en la normatividad existe una sanción para la persona
que no acuda a alguno de estos tres medios por estar establecido en otra norma superior, que será obligación del tercero acudir, o que será parte fundamental de eso para acudir. Ok. Aún así se queda sin materia. Es decir, por ejemplo, en el tema de la PRODECON, es Ujú. yo contribuyente acudo, ¿no? Porque a una asesoría o presentar una queja. La PRODECON lo que hace es emitir eh, algún criterio o una primera instancia, este, a rendir un informe. Cuando se rinde, más bien hay sanciones cuando no se rinden esos informes, que la mayoría son de carácter pecuniario, ¿no? Ahí el tema es, bueno, mi duda es si se queda aún así la instancia incompleta, aunque esté la obligación de la autoridad, pues rendir el informe o contestar o presentar el expediente. Pero vamos a entender cuestiones distintas. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos entrando a un medio particular y hay que analizar la reglamentación de él. Una cosa es que te diga, oye, soy autoridad, ¿eh? Ríndeme esto. Y tú digas, pues no me importa. Pues voy a tener medios de apremio para hacerlos valer. ¿Por qué? Porque como les dije en un inicio, hay una relación de supraordenación. ¿Sí queda claro? Soy autoridad. No soy un mediador privado. 2. En el caso fiscal, la PRODECON responde a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la naturaleza de esta norma? Proteger al contribuyente de abusos de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque otra vez el contribuyente con el ente recaudador tiene una relación de supraordenación y se puede dar el caso en el que haya arbitrariedades por parte de la autoridad. ¿Estamos de ahí de acuerdo? La razón de ser de esta ley y de la Procuraduría, porque la Procuraduría pretende defender los derechos del contribuyente. ¿Ante qué? Pues ante los abusos de la autoridad. Es un límite al poder recaudador del Estado. De ahí que el legislador lo dotó de facultades para proteger al contribuyente. Pero no hay que confundir esto con la obligatoriedad de aceptar el medio. Una cosa es, a ver, te estoy citando Ben, pero yo puedo acudir a las pláticas y decir, no me interesa y quiero que me pague. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy distinto. Pero la duda que tú tenías en el sentido de si la instancia se abre o no, la instancia se abre. Piense lo siguiente. Mire, pongamos un símil con la denuncia. ¿Estás de acuerdo? En denuncia tú me vas a decir, oiga, pero si yo voy y digo que Sergio me robó, pues le tenemos que dar intervención a Sergio, ¿no? ¿O a poco lo van a meter a la cárcel luego, luego? Como investigado tal vez lo citen y Sergio podrá decir A, B, C, D, o tal vez lo citen y no vaya. ¿Estás de acuerdo, Alexis? Pero te pregunto, mi instancia de denuncia depende de que Sergio acuda o no a la citación que le haga el Ministerio Público. No, pues no. ¿Por qué? Porque mi pretensión, ¿cuál es? Investiga el hecho. Ok. Voy más allá, en este mismo caso penal. ¿Yo puedo establecer una denuncia contra quien resulte responsable? Y se abre la instancia de denuncia, ¿no? Entonces, entendamos que no depende de ese tercero. Lo mismo es con mis medios adecuados de solución de conflictos.
Pues mi instancia ya se abrió. Si el tercero llega o no, bueno. Y ya veremos, como acertadamente tú dijiste, que en el siguiente caso, en la acción procesal, eso es impensable. Si no hay tercero, no se puede. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿alguna duda con este aspecto? ¿Ya quedó claro por qué nada más son dos los sujetos que intervienen? El tercer, Sí, la autoridad que interviene, Alexis, lo hace de manera indirecta. ¿Estamos? No es como sujeto, digámoslo, principal para la solución del conflicto, pero sí es un sujeto indispensable y principal en los sujetos del Estado. ¿Queda claro? Muy bien. Ya si quieren, más adelante que nos veamos en otros semestres, les explico la pirámide Harvard para la resolución de conflictos y ahí explicamos punto por punto cada uno de estos aspectos para que ustedes aprendan a utilizarlo adecuadamente. ¿Estamos? Ya no queda alguna duda respecto de esta instancia para pasar a la que sigue. ¿Todo claro? Maravilloso. Pasemos entonces a la instancia de la acción procesal. La acción procesal es la única instancia que da por origen un proceso. ¿Vale? Esta instancia es la única en la que intervienen forzosamente tres sujetos y no se puede abrir sin ellos. ¿Cuáles son esos tres sujetos? Accionante, reaccionante y órgano jurisdiccional. De igual modo, es la única instancia bilateral. Aquí sí se va a abrir dos caminos. Miren, vamos a analizar esto que les digo. ¿Se comparte mi pantalla? Sí, Miren, piensen lo siguiente. Miren aquí. Estos son los tres sujetos que intervienen. Vean ustedes que entre accionante y órgano jurisdiccional se abre un camino. ¿Están de acuerdo? El accionante plantea sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional. Pero a su vez, noten que entre reaccionante y órgano jurisdiccional se abre un segundo camino. ¿Sí los ven? En letra verde, en color verde, flechas verdes y el otro en flechas rojas. sí, ¿Notan ustedes que entre accionante y reaccionante no se vincula por ninguna flecha? Sino todo se hace a través del órgano jurisdiccional. ¿Es así o no? Ejemplo, yo planteo mi pretensión. Vamos a hacerlo igual muy simple. Pensemos lo siguiente. Aldair, ayúdenme por favor. Piense que usted es un juez de lo civil. ¿Estamos? Yo llego ante usted y le digo, y fíjate aquí la gran diferencia, Alexis. Aldair, vengo a demandar que Fernanda me pague 500 pesos. Pregunto, ¿ante quién pretendo?
ante Aldair, ¿no? Pero ¿de quién pretendo? ¿Quién quiero que me pague? ¿Aldair o Fernanda? Fernanda. Entonces, ¿es indispensable aquí la intervención de tres? Así de sencillo. ¿Podré llevar procesos sin Fernanda? Imagínense que llegue y le diga a Aldair, señor juez, vengo a demandar. Ajá, ¿pero qué quiere? Pues que me paguen 500 pesos. ¿Quién? Quien sea, quien resulte responsable. ¿Se podrá? Señor magistrado, vengo a solicitar la nulidad. ¿De qué? Pues del crédito fiscal. ¿De cuál? El que sea. No se puede, es imposible, no se abrirá la instancia nunca. ¿Sí queda claro? ¿Sí notas la diferencia en este instar, Alexis? Y pensemos lo siguiente, Aldair, yo vengo y le digo, vengo a demandar para que Fernanda me pague. Le pregunto a Aldair, ¿qué va a hacer usted con esta pretensión? Pues emplazar a Fernanda, ¿no? Para escuchar también su Justamente. versión. Y fíjese entonces, cuando Aldair dice, voy a emplazar a Fernanda, se abre el segundo camino, la segunda flechita. Adrián, en el proceso nunca habla directamente con Fernanda, ¿o sí? Siempre lo hago por conducto del órgano jurisdiccional, ¿están de acuerdo? Y ahora veamos lo que hace el reaccionante, que es este segundo sujeto indispensable. Fernanda Guerrero, le pregunto, ¿usted qué le va a contestar a Aldair? ¿Debe o no debe? No, no le debo. No debe. Ok, y entonces Aldair llega contigo este nuevo instar y no debe. ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué no debe? Ya pagó, nunca firmó, nunca. Porque tengo mis comprobantes de que le hice el pago. Ok, ¿qué vas a hacer tú con esta nueva pretensión donde te dicen, pues yo no debo y opongo la excepción de pago? ¿Qué harías, Aldair? Pues regresar con usted, bueno, la parte accionante y darle vista, bueno, notificarlo, darle vista. Exactamente, me va a dar vista. Y entonces yo diré, a ver, momento, si me debes ese recibo de pago, está mal. ¿Por qué? Pues porque no contiene mi firma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué vas a hacer con esto nuevo que te acabo de decir, Aldair? Esa no es mi firma. Y es más, para acreditarte que no es mi firma, te ofrezco una pericial. ¿Qué harás ahora tú, Aldair? Pues desahogar las pruebas, ¿no? Valorarlas. Pero antes, ¿no le tendrías que dar vista a Fernanda con esa pericial? Bueno, sí. Entonces, fíjense este fenómeno. Aldair, todas las pretensiones, todas las peticiones, todo lo que realice Fernanda o yo, nos va a dar vista. Y a eso se le llama proyectividad del instar. Por lo tanto, la acción procesal es la única instancia necesariamente proyectiva. En cuanto deja de existir proyectividad, se acaba el proceso. ¿Esto sí queda claro? Entonces veamos las características del proceso. Intervienen tres sujetos. Es bilateral y es la única instancia necesariamente proyectiva. No puede haber bilateralidad sin la proyectividad. ¿Están de acuerdo? Y todos estos elementos nos van a permitir definir o establecer que la acción procesal es la única instancia que da origen a un proceso. Y vamos a entender de manera conceptual al proceso como un método de debate
entre dos iguales, legalmente hablando, ante un tercero, imparcial, imparcial e independiente, para resolver una controversia. Y fíjese que aquí estoy utilizando la palabra resolver. ¿Qué quiere decir? Que este tercero, este órgano jurisdiccional, una vez realizado el debate, toma la decisión de quién de los dos le asiste la razón. Y esto se hace mediante un acto jurisdiccional, que es un acto público de imperio. ¿Estamos de acuerdo? Es muy distinto que las formas pasadas que vimos de solución de conflictos. ¿Sí notan la diferencia o no? Porque aquí pensemos que Aldair, previo al debate, previo al procedimiento, determine: Polanco, no tienes la razón, Fernanda no tiene por qué pagarte. ¿Están de acuerdo? Fíjense, Fernanda pues va a salir contenta. Yo pues no creo que salga tan contento de ese proceso. Pero quien lo resolvió fue el juez, en este caso Aldair. ¿Sí notan la gran diferencia del proceso con los demás? Muy bien. ¿Alguna duda que tengan con el proceso? Ninguna. Bueno, la próxima clase hablamos de las instancias de reacertamiento y queja. ¿Estamos? Ya para terminar con ese cuadrito. Muy bien. El día miércoles tenemos nuestro examen ya, el último examen de nuestro semestre, con la misma dinámica que hemos venido haciendo todos nuestros parciales. Es decir, se les enviará su formulario de Google, ustedes tienen su hora y media de clase para contestar su parcial y no hay problema alguno. Muy bien, lo contestan como siempre lo han hecho y se acabó. Los trabajos que quedamos que iban a enviar, los pueden enviar al correo electrónico, a mi correo institucional. Recuerden que tienen hasta el próximo miércoles para enviarme el trabajo. ¿Queda claro? Las fechas fueron fijadas desde el primer día de clase. Por favor, suplico las respetemos. Muy bien. Entonces, si no hay alguna duda ni nada, pues como siempre les agradezco a todos y a todas su atención y nos vemos por acá hasta la siguiente clase. Muy bien. Profe, entonces, ¿el examen es de este miércoles al otro? No, es este miércoles. Ah, ok, está bien. Sí, ¿no? ¿Así está agendado o estoy yo mal? Yo tengo agendado miércoles 16 de noviembre. Sí, sí es el 16. Porque el 23 les tengo que entregar promedios. Pues ya se nos acabó el semestre. ¿Y cómo vamos en los exámenes? Para ver si le echamos más ganas en este. Van muy bien, fíjense que van muy bien. Yo por lo menos, la media de nuestro grupo es arriba de 8. Entonces, por lo menos yo veo que el conocimiento se ha ido fijando. ¿Estamos? Obvio, hay quien saca 10 y hay quien saca 5, pero nuestra media grupal es 8.2. Me parece muy óptimo. Síganle echando ganas, Alexis. ¿Cómo que a ver si le sigo echando ganas? ¿Sale? Bueno, si no hay más, les agradezco. Pasen excelente semana y muy bonita noche. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gracias, igualmente. Gracias, Gracias, igualmente. profesor. Hasta luego.